Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa alabanza. Mi Señor, gracias por habernos cambiado el corazón para poderte alabar de esta manera. Mi Señor, gracias porque ahora podemos sentirte, ahora podemos escuchar tu voz. Antes estábamos ciegos y no podíamos verte, estábamos sordos y no podíamos oírte, caminábamos sin rumbo, Señor, perdidos, pero ahora tenemos un rumbo fijo. Caminábamos, resbalábamos y tropezábamos, y ahora nuestro paso es firme. Mi Señor, gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo en la congregación, por los corazones que tú vas ablandando. Mi Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor? Si nos has enseñado a vivir. Mi Señor, gracias. Gracias por todo lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por este lugar, Señor. Gracias por estos instrumentos. Todo esto, Señor, tiene valor porque se hace para ti. Mi Señor, a ti la gloria, la honra, la majestad y el trono. Bendito sea tu santo nombre por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Los jovencitos, váyanse a su clase. Mis hermanos, pues tenemos personas nuevas el día de hoy. ¿Tenemos personas nuevas? Una, acá de este lado. De nombre Horacio. Mis hermanos, ¿cómo se les dice a los nuevos? Bienvenido, mi hermano Horacio. Yo espero de todo corazón que Dios te hable esta mañana. Mis hermanos, pues vamos a pasar a Efesios capítulo 4, versículo 1. Y este mensaje se llama Caminando con Jesús. Mis obligaciones. Mis hermanos, pues yo te recomiendo, si no quieres ir al baño, no, ok, porque si quieres ir, pues ve, para que no te pierdas de este mensaje, mi hermano, porque pues es importante. Caminando con Jesús, mis obligaciones. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 1, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate que Efesios ya vimos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y el Espíritu Santo por medio de Pablo ya nos dijo todo lo que ha hecho Dios en nuestro corazón, en el corazón de cada uno. Ya nos dijo absolutamente una riqueza espiritual total, absoluta de parte de Dios para nosotros. Pero ya cuando pasamos al capítulo 4 nos habla de nuestras obligaciones, lo cual, mi hermano, mi hermana, pues a nadie le gusta. A nadie le gusta, ¿verdad? Pero
pues es necesario que tú conozcas tus obligaciones como hijo de Dios. ¿Hay por aquí algún hijo de Dios? Bueno, pues estas son nuestras obligaciones, mi hermano, mi hermana. Aquí empezamos en el capítulo 4. Mira, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Regresa por favor al versículo 1 y mira cómo empieza el Espíritu Santo. Les dice el apóstol Pablo, yo pues, versículo 1, preso en el Señor. Acuérdate que él estaba preso en Roma, ya tenía 4 años, 12 acá en Cesarea, 2 en Roma. Yo pues, preso en el Señor, y quiero que te concentres en esta parte. Os ruego. Esa palabra en el griego es parakaleo. ¿Y sabes qué quiere decir? Pedir con fervor, implorar, suplicar. Esa misma parakaleo es insistir o incluso exigir. Entonces, mira la manera por la cual nos habla el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, yo pues estoy preso por causa de la predicación a los gentiles. Os ruego, os suplico, les insisto, les exijo. Miren lo que nos exige. Que andéis como es digno. Esa palabra andar es peripateo en el griego y alude a cómo te comportas. Alude a cómo nos deberíamos de conducir cada uno de nosotros o a cómo vivimos diariamente. Entonces mira lo que dice el apóstol Pablo. Les imploro que se comporten, que vivan como es digno, que vivamos como debería de vivir un hijo de Dios. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, yo con vergüenza te lo tengo que decir. A lo largo de, pues tenemos 4 años en esta iglesia y hay personas que me han detenido en la calle y me han dicho, oiga, ¿usted es el pastor de fulano de tal? Sí, mi hermana, para la gloria de Dios. Ah, pues usted no sabe cómo se las gasta en la calle. Así, mi hermano. Y bla, 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 bla. Y le digo, mi hermano, mi hermana, pues bueno, hay que orar por él. ¿Eso es lo que le aconsejan en la iglesia? No, mi hermana, perdóneme. El consejo para todos, ahí está en el Facebook. Si quiere le comparto la página. Ahí está el consejo que se les da. Si el hermano o la hermana, como usted dice, se las gastan de esa manera en la calle, pues bueno, hay que orar por ella. Y esas son palabras mágicas, mi hermano. Cuando les digo, hay que orar por él o hay que orar por ella, se van. Es decir, que seguramente ellos andan igual. Entonces, fíjate bien, mi hermano. Capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Les imploro, les ruego, les suplico que se comporten, que vivan como es digno de los hijos de Dios. Es decir, que si ya capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 nos habló de tantas cosas que Dios ya hizo en nuestro corazón, ahorita la obligación de nosotros es comportarnos, vivir como es digno de un hijo de Dios, de alguien que ha sido llamado por Él.
¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, nosotros, los que estamos dentro de la congregación, somos piedra de tropiezo para que no lleguen las personas a la iglesia? ¿Cuántas veces dicen, mira el cristianito, mira cómo se las gasta la cristianita? O los invitan a una fiesta y dicen, ay, pues vamos. ¿Quieres una copa? No, a mí dame nomás cerveza, porque soy cristiana, válgame Dios. Noticias. Si tú andas en una fiesta en lugar de andar en el templo, mentira. Discúlpame, no eres hija de Dios. No eres hijo de Dios. El Hijo de Dios busca de día y de noche a su Padre. El Hijo de Dios tiene conciencia de las palabras que están escritas en la Biblia. Lo que sucede, mi hermano, mi hermana, es que se ha abaratado mucho la palabra cristiano. Piensan que ser cristiano es ir de vez en cuando a la iglesia. Es estar en la hora del culto, hacer una oración a la hora de la comida, subir un versículo al Face y dicen, soy cristiano, soy cristiana. No, mi hermano. El cristiano está en la batalla, consciente de lo que está sucediendo espiritualmente en el mundo. La gente está muriendo sin Cristo y se están yendo al infierno. Y el cristiano de hoy, preocupado por la ropa, preocupado por la moda, preocupado por el iPhone 16, preocupado por todo lo que no es Dios, mi hermano, mi hermana. Terrible, sí, mi hermano, terrible. Porque Dios va a demandarnos muchas cosas. Y es mi obligación. Dios me puso para predicarte la verdad del evangelio. Dios me puso para decirte lo que dice la Escritura. Y yo siempre te digo, mis manos están limpias de tu sangre. Yo el día que llegue delante de Dios, le voy a decir, Señor, yo les di tu consejo, todo. Si ellos no obedecieron, yo quisiera ser policía espiritual. Para que cada que estés en el Face, decirte, ya deja de estar de Facero. Deja de estar en el YouTube, deja de estar en el TikTok, ponte a leer tu Biblia. Porque por eso estás como estás. Pero no lo puedo hacer, mi hermano. Yo nomás el ratito que nos cruzamos, ¿qué estás leyendo? ¿Cómo estás? Tratando de que tú endereces tu camino. Entonces, mira, mi hermano, continuamente el apóstol Pablo nos pide a los hijos de Dios que seamos íntegros, que caminemos de acuerdo a como es digno de los hijos de Dios. Por favor, vea Filipenses 1:27. Te voy a leer Colosenses 2:6, mira. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Fíjate. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Primera de Tesalonicenses 2:12. Y os encargábamos que anduvieseis, que vivan, otra vez peripateo, como es digno de Dios. Mira el consejo. Leímos Filipenses, estudiamos esta carta de Filipenses, creo que fue antes de Efesios, creo, sí. Mira este versículo. Filipenses 1:27, el consejo que le da el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Solamente, esa palabra en el griego es monon y quiere decir únicamente, o quiere decir pase lo que pase. Mira el consejo que le da el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Pase lo que pase, únicamente que os comportéis, politoma y en el griego, compórtense como ciudadanos del cielo. Pase lo que pase, compórtense como ciudadanos del cielo. ¿Cuántas veces, mi hermano, platicamos con alguien? Y dice, pues bueno, dentro de la plática platicamos tantas cosas que pasan en la vida diaria. Porque la hermana es muy corajuda. O el hermano es muy enojón. Y lo primero que dice, pues que no me hagan enojar. No, mi hermano, espérame.
Aquí lo que dice la palabra es que pase lo que pase, que únicamente, que suceda lo que suceda, te comportes como ciudadano del cielo. Fíjate bien, mi hermano. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros decimos haber llegado a Dios, pero queremos seguir siendo los mismos. Pero queremos seguir viviendo igual. Pase lo que pase, compórtense como ciudadanos del cielo. ¿Cómo se comportan los ciudadanos del cielo? Mira, así como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces, continuamente, mi hermano, continuamente. Regresa por favor a Efesios 4:1. Continuamente nos dice la Escritura, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Compórtense como hijos de Dios. Compórtense como si conocieran del Evangelio. Dice acá en Corintios que nosotros somos embajadores. Embajadores en nombre de Cristo. Es decir, que las personas deberían de ver a Jesucristo en nosotros. Pero ven a todo mundo, menos a Jesucristo. Por eso es necesario, mi hermano, mi hermana, que nos esforcemos un poco más. Entonces mira, versículo 1. Les imploro que se comporten, que vivan como es digno de los hijos de Dios. Versículo 2. Y mira, aquí nos da, en estos versículos, podemos poner 2 y 3 en la pantalla, por favor. Aquí Pablo nos da 4 palabras. Nos dice la clase de vida que debe de vivir una persona que ha sido elegida. Por ejemplo, acá en Efesios capítulo 1 dice que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. ¿No es verdad? Que Él decretó, dio la orden de que fuéramos adoptados. ¿No es verdad? Efesios 1:13, fuimos sellados cuando creímos en el Evangelio. Y ese sello es el enganche. Dice capítulo 2 que estando muertos en delitos y pecados, ¿qué hizo por nosotros? Nos dio vida. Y vamos, ¿cuántas bendiciones? Ok, mi hermano, mi hermana. Pues aquí lo que dice el Espíritu Santo es que una persona que ha sido elegida, adoptada, que ha heredado esa herencia que dice Pedro, que no se pudre, que no puede mancharse, que es más, que ni siquiera puede perder su brillo. Esa herencia, nosotros que hemos sido sellados, salvados para vida eterna. Mira, hay 4 palabras aquí. La primera, con toda humildad. La segunda palabra, mansedumbre. La tercera palabra, paciencia. Soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. ¿Y cuál es la consecuencia de practicar esas 4 palabras? Humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Mira, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tienes que poner mucha atención, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque en todos lados de la vida cotidiana, en todos lados, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y mira, por ejemplo, ahorita que fueron las entradas de las escuelas, que tu hijo entró a la escuela, ¿cuántas obligaciones tú como padre y ellos también de alguna manera tienen que cumplir? A ver, dame una obligación. Ahora que lo metiste a la escuela. Una obligación, llegar temprano. Otra, uniforme completo. Y hay varios uniformes.
A veces el Pants, luego el de diario, luego el de gala, y luego si desfilan, a veces otro. ¿No es verdad? ¿Qué más? Desayunados, ¿qué más? Útiles escolares, ¿qué más? ¿Qué más? ¿No se oye? Inscripciones, cumplir con las cooperaciones y el reglamento. Ahora vamos a pensar, mi hermano, mi hermana. Pues ya tienes todo eso. Dentro del aula, ¿no hay derechos y obligaciones también? ¿Verdad que sí? Dentro del aula también hay derechos y obligaciones. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, no correr en el aula. ¿Cuál otra? Bueno, ese es un derecho. Sí, es un derecho. ¿Cuál más? Disciplina. Por ejemplo, el hecho de no ser maltratado en el aula es un derecho. Pero también hay obligaciones, ¿verdad? De las personas que están en el aula. Por ejemplo, hay muchos derechos y muchas obligaciones, ¿verdad que sí? Es más, salen al patio y en el mismo patio hay derechos y obligaciones. Vamos a pensar, ¿tenemos por aquí algún deportista? No tenemos deportistas aquí. Bueno, habemos varios, mi hermano. Y de los buenos. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando tú vas a pertenecer, por ejemplo, a algún equipo deportivo, por ejemplo, fútbol, dime cuáles son tus obligaciones. Ir a los entrenamientos, llevar el uniforme, ¿qué más? Pagar, sí, porque dicen, échenle para el arbitraje, ¿qué más? Ser puntual, ir a entrenar. ¿Cómo? Que no se le olviden los tacos, sí, es parte del uniforme, es cierto. Por ejemplo, aceptar la dirección del capitán, ¿verdad? Ahora, esos son algunas, ¿no? Derechos también se tienen. Derecho, por ejemplo, pues, a jugar, ¿no? Al pertenecer al equipo, pues hay ciertos derechos, ¿verdad? Cuando entran al terreno de juego, también hay derechos, pero también hay obligaciones. Entonces, ¿sí te fijas, mi hermano, mi hermana? En cada parte de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, cuando rentamos una casa, por ejemplo, aquí pues he rentado. Yo aquí invito a mi casa a quien quiera venir a comer, a cenar, a quedarse. Ha habido veces que se han quedado ahí aquí. Se suben unos colchones y aquí se quedan las personas. O en algún otro lado. Es parte de mi derecho. Yo pago mi renta y es parte de mi derecho. ¿Verdad que sí? Ahora, dime cuál es una de mis obligaciones. Paga la renta, cuidar las instalaciones. ¿Qué más? Mantenimiento, ¿no? O sea, todo eso. En un trabajo, ¿también habrá derechos y obligaciones? Claro que sí. En casa, ¿también habrá derechos y obligaciones? Por ejemplo, en tus hijos, ¿verdad que sí tienen derechos? Pero hay muchas obligaciones. ¿Verdad que sí, mi hermano, mi hermana? Es más, cuando hay amistad entre dos personas, ¿no hay derechos y también obligaciones? Por ejemplo, si tú a un amigo le dices, nos vemos en el jardín central a las 5 y no llega, y ya te lo hizo 4 veces, ¿qué dices tú? ¿A la quinta vas todavía? ¿Qué dices tú? No, pues no. Entonces, si te fijas que en cada área de nuestra vida hay derechos y ya hay obligaciones, ¿verdad que sí? Ok. En los capítulos del 1 al 3, el Espíritu Santo ya nos dijo todos los derechos que nosotros tenemos al haber creído el Evangelio de la verdad, el Evangelio de la salvación. Ya nos dijo todo lo que Dios ya hizo por nosotros, nuestros derechos. Pero cuando pasamos al capítulo 4, el primer consejo del Espíritu Santo, ¿sabes qué?
es que cambiemos nuestras actitudes. Ese es el primer consejo, que no sigamos siendo los mismos. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor. ¿Esto es importante, mi hermano, mi hermana? Claro que sí. ¿Por qué? Porque estas actitudes, la humildad, ¿dónde la vamos a practicar? En todos lados. Para empezar, en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. ¿Esto es importante? Sí. Porque nuestras actitudes debemos de cambiarlas primero con las personas que tenemos cerca. ¿Y cuántas veces yo te he platicado de una persona que siempre decía: tantos gané para Cristo en la calle? Pero a su esposa y a sus hijos los trataba como si fueran animalitos. Yo le dije una vez: mi hermano, pregúntale a tus hijos dónde les gustaría a ellos que predicaras, si en la calle o en tu casa. Y él dice: no, pues ellos van a decir que en mi casa. Y luego, fíjate bien, mi hermano, ¿esto es importante? Sí, sí. Porque el consejo del Espíritu Santo, el primer consejo, no es que te congregues y te congregues, a pesar de que es una orden. Hebreos 10:25. No es de que leas tu Biblia, a pesar de que es una orden. Efesios 5:18, Colosenses 3:16. No te dice que te pongas a orar y a orar y a orar y a orar, aunque la palabra dice orad sin cesar. No. El primer consejo del Espíritu Santo es que cambies tus actitudes. ¿Con quién? Con los que tenemos cerca. Porque cuántas veces, mi hermano, mi hermana, estamos esperando que el otro cambie para cambiar nosotros. ¿No es verdad? Decimos: es que yo quiero que ella cambie para yo empezar a cambiar. Es que yo quiero el ambiente de mi casa diferente para yo empezar también a echarle ganas. No, mi hermano. No. No es de esa manera. ¿Cuántas y cuántas veces a mí me han dicho: es que mi esposo nomás no cambia? Mi hermana, pues él ¿cómo va a cambiar si él ni siquiera viene a la iglesia? ¿Cómo va a cambiar si él ni siquiera escucha de Jesús? La pregunta es, la que tiene que cambiar eres tú. ¿Cómo andas tú? Que tú sí vienes a la iglesia y que si tú escuchas del evangelio. Entonces, fíjate bien, mi hermano, mi hermana. ¿Sabes por qué el primer consejo del Espíritu Santo es que cambiemos nuestras actitudes? Porque el Espíritu Santo sabe perfectamente que al cambiar nuestras actitudes, muchos de los problemas que tenemos en casa quedarían resueltos. O muchos, por lo menos, ya no crecerían. Muchos. Por eso, mi hermana, mira, el motivo por el que Pablo escribió Filipenses, podemos ir a Filipenses 2:1, por favor. Fueron muchos motivos. El primero por el que el apóstol Pablo escribió Filipenses es que es una carta de agradecimiento. Quería que los filipenses supieran la razón por la que decidió regresar Epafrodito y que no pensaran que había dado mal servicio a Pablo. Pero otra de las razones por la que el apóstol Pablo escribió Filipenses fue llamar a la unidad, hacer un llamado a la unidad. La iglesia de Filipenses no tenía problemas teológicos, no tenía problemas de doctrina. A pesar de que era la iglesia más pobre del Nuevo Testamento, se desprendía y se desvivía por apoyar a los más necesitados. Y qué difícil, porque más necesitados que ellos, pues siempre eran casi mendigos. Vivían por debajo de la mendicidad o de la pobreza. Y aún así rogaban que les dieran oportunidad de apoyar a las personas que lo necesitaban. Mira el consejo que está aquí en Filipenses 2:1 para la iglesia de Filipos. Yo ya te he dicho, bueno, lo acabamos de ver, pero
esta palabra, si tú te fijas, sí, sí, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Yo ya te dije que es una condicional tipo 1 en el griego. ¿Y qué quiere decir una condicional tipo 1? Que todas son de primera clase. Y que él supone que lo que les está diciendo va a tener una respuesta afirmativa. Que él lo que está diciendo, los demás dicen, sí, sí. Entonces, mira, esa palabra sí es griego ei. Entonces empieza así el versículo 1. Por tanto, en el original entonces, por eso, primera condicional. Si hay alguna consolación, paraclesis en el griego, ayuda, aliento, fortaleza, le está diciendo a la iglesia de Filipos, ¿han recibido alguna ayuda de Cristo? Y la iglesia de Filipenses obviamente dice, no, pues sí, sí. Segundo, si algún consuelo, paramution en el griego, afecto, amor. ¿Sabes que esa palabra griega hace 2000 años describía a la persona que susurraba al oído para animar y aconsejar a alguien amorosamente? Entonces aquí lo que dice la palabra es, ¿a ustedes los ha aconsejado amorosamente Cristo? La respuesta es obviamente, sí. Si alguna comunión en el griego, relación estrecha, compañerismo, participación del Espíritu, le dice a la iglesia de Filipenses, ¿ustedes son compañeros del Espíritu Santo? La respuesta es sí, sí, sí. Y después, si algún efecto entrañable, algún cariño, algún corazón de parte de Dios, la respuesta es sí. Siguiente versículo. Completad mi gozo. ¿Me lo puedes poner ese mismo versículo en NTV, por favor? Entonces mira, ¿han recibido alguna ayuda de Cristo? Sí. ¿Han recibido? ¿Cristo ha susurrado amorosamente a su oído? Sí. ¿Tienen compañerismo con el Espíritu Santo? Sí. ¿Han recibido amor, corazón, cariño de Cristo? Sí. Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Ahora fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Si estas mismas preguntas que el Espíritu Santo hace a la iglesia de Filipenses nos las hiciera a nosotros, ¿han recibido ustedes alguna ayuda o fortaleza de Cristo? Sí. ¿Cristo ha susurrado a su oído para animarlos y aconsejarlos amorosamente? Sí, no, eso no. Sí, ok. ¿Aquí son compañeros del Espíritu Santo? Sí. No vayan a decir, pues la verdad, quién sabe, madre mía. ¿Recibieron de Cristo un corazón que los haga sentir compasión hacia los males de otros? Dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo entre ustedes? ¿Por qué no se aman unos a otros? ¿Por qué no trabajan juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito? ¿Por qué? Y mira, siguiente versículo. Aquí nos da la respuesta. ¿Te acuerdas de esas 4 primeras actitudes de nosotros hacia los demás? ¿Cómo se llamó el mensaje? Caminando con Dios, nuestras obligaciones. Ok. Entonces fíjate bien, mi hermano, mi hermana. ¿Qué pasaba? Que en la iglesia de Filipenses lo que les estaba afectando era la desunión. Era que no se ponían de acuerdo. Era que no se amaban. Ese era el problema. Y mira el consejo del apóstol Pablo.
Filipenses 2:3. ¿Me la pones en Reina Valera? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, otra vez mira, con humildad. Y quiero que pongas atención porque aquí en el versículo 3 y 4 de Filipenses capítulo 2, encontramos lo que significa humildad para Dios. Esto es importante, sí, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque si tú no empiezas o no has empezado por la humildad, quiere decir que ni siquiera has empezado tu camino cristiano. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, llegamos a las congregaciones y con trabajos nos saludan? O nomás llegamos, yo espero que saluden a mi hermano. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Horacio. Me acordé luego. Horacio. Yo espero que lo saluden. Es lo mínimo que tú puedes hacer con una persona que va llegando a la congregación. Porque cuántas veces, mi hermano, mi hermana, nomás les hacemos así. Muy cacaraqueada la humildad, pero no se ve por ningún lado. Mira. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y mira la definición de humildad. ¿Hace cuánto hablamos de humildad? ¿Quién se acuerda? ¿Hace cuánto? ¿Nadie se acuerda? ¿Hará unos 3 o 4 meses? ¿Y ya somos más humildes? Porque si no somos más humildes, caray. Mira, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Esa es la definición de humildad. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, humildad para Dios es que tú estimes a cada uno de tus hermanos como tu superior, sea quien sea. Porque cuando tú estimas como superior a los demás, todo lo que te diga, ¿te irá a ofender? No, pues es tu superior. Por ejemplo, vamos a pensar, ¿verdad? Tú en tu trabajo, ¿cómo tratas a tus superiores? Con respeto. ¿Cómo, por ejemplo, cuando se equivoca? ¿Cómo le dices? Muy suave, ¿verdad? Pero en tu casa, cuando alguien se equivoca, ¿sí lo consideras como tu superior? Ahora, te quiero hacer una pregunta. Si tú empezaras a poner en práctica este principio de Dios, ¿crees que podrían empezar a cambiar las cosas en tu casa? ¿Crees tú que podrían acabarse los problemas entre pareja? ¿Crees tú que podrían acabarse los problemas en la iglesia? Estoy seguro que sí, ¿o no? Y entonces, ¿por qué no lo hacemos, mi hermano? Entonces, ¿por qué no empezamos a aplicar en el hogar, con nuestros hijos o con quien tenemos cerca, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos? ¿Qué es lo que sucede, mi hermano, mi hermana? Que escuchamos la palabra, pero nos vamos y no aplicamos.
Y no son los oidores, Santiago 1:22, sino los que, los hacedores. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, por eso el Espíritu Santo. ¿Por qué crees que el primer consejo no es, no te dejes de congregar, a pesar de que es una orden? No dejes de orar, a pesar de que es una orden. Más adelante lo vamos a ver, llenarte del Espíritu Santo de Dios, en Efesios 5. Lo primero que te dice, ya eres hijo de Dios, ya eres sellado, ya fuiste heredado. Eso es lo que dice antes, ya fuimos heredados. ¿Cuál es el primer consejo? Cambia tus actitudes con los más cercanos. Cambia las actitudes. Y empieza por la humildad. Podemos ir a Mateo 20:25, por favor. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, eso es lo que mucha gente de las congregaciones no tenemos claro. La humildad es el principio para empezar a caminar con Dios. Y muchos, yo te lo tengo que decir con tristeza, ni siquiera han empezado. ¿Y sabes una cosa? Si ni siquiera han empezado con lo primero, ¿llevarán lo segundo? Claro que no. Es más, si no hay humildad, pues ¿cómo te puedo hablar yo, por ejemplo, de la persecución de los cristianos? Es más, tú ni le vas a correr. Tú nomás vas a decir, no hombre, yo ni soy de esos, hombre. Yo nomás iba por ahí para ver quién iba. Pero no. Para venirle a decir a usted quiénes son los cristianos. Pero no, hombre, no, pues de la persecución, mi hermano, pues ya ni hablamos. De dar tu vida por Cristo, menos. De que empieces a sacrificarte por tus hermanos, menos. De que los visites cuando están enfermos, no, hombre, ¿qué tiempo vas a tener tú? Tenemos que empezar por el principio. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se le acerca la madre de los hijos de Zebedeo a Jesús. Muy imprudente, como hay muchos y muchas que yo conozco. Y llega y le dice a Jesús, oye Jesús, pues te voy a pedir, hombre, que cuando estés en gloria, pues uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y mira lo que le dice Jesús. Entonces Jesús, llamándolos a todos, a sus discípulos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Los mandan, los gobiernan. Hacen casi lo que quieren con ellas. Y los que son grandes, megas, adinerados, ricos, ejercen sobre ellas potestad o poder. 26. Mas entre ustedes, más entre los hijos de Dios, más entre los que han sido salvados, lavados en la sangre de Jesús, dice, pues no será así. El que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y luego, mi hermano, ¿sabes por qué no servimos en la iglesia? Pues porque nos falta humildad, mi hermano. Nosotros en el mundo, la gente está acostumbrada a ser servida. Y cuando llegamos a la iglesia, nosotros queremos seguir siendo servidos. Mira, ¿quieres ser grande en la congregación? ¿Quieres ser grande delante de Dios? Empieza a servir. Versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro esclavo. Doulos en el griego. Será vuestro siervo. Regresa por favor a Filipenses 2:3, por favor. Entonces, ¿qué te parece el principio de caminar con Dios, mi hermano? Humildad. Ese es el principio. Y tenemos que empezar por el principio. Por eso el Espíritu Santo, lo primero, te dice capítulo 1, 2 y 3, casi tocamos el cielo.
Dice la palabra en Efesios que Dios ya nos vio sentados allá. Todavía no morimos y Dios ya nos vio sentados con Él allá. Y cuando pasamos al capítulo 4, dice: lo primero, cambia tus actitudes para que evites problemas, para que cambie tu entorno, para que los demás vean y digan: este sí está escuchando de Dios, este sí se le ve que es cristiano, este sí se le nota que va a la iglesia. Lo primero, cambiar las actitudes. Eso es lo primero, mi hermano. ¿Es importante venir al templo? Claro. ¿Es importante congregarte? Claro. ¿Es importante la lectura? Claro. ¿Es importante la oración? Claro. Pero el principio no es ese. El principio es que tú y yo cambiemos nuestras actitudes. Por eso el Espíritu Santo acá con Filipenses dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Y te dice por qué. ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor, Jo? Y mira, aquí en el versículo 5 nos dice por qué es que el Hijo de Dios es necesario, es obligatorio que tenga humildad. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue el primer pecado del que sabemos? El primer pecado: la desobediencia. Hay otro pecado antes: soberbia, el orgullo de Satanás. Ese fue en el cielo y esa fue la razón por la que fue expulsado aquí. La diferencia entre el hijo de Satanás y el hijo de Dios es que en el Hijo de Dios hay humildad. Tú tienes que voltear a ver tu corazón y a ver qué camino estás caminando. Porque no sea que tú ya hayas llegado a Cristo y tú sigas siendo Limantur Rivadeneira. Es que yo soy Limantur, ¿cómo voy a andar sirviendo el pozole? ¿Cómo voy a andar barriendo? ¿Cómo voy a andar lavando el baño? Madre mía. El mismo Dios de gloria ¿no le lavó los pies a los apóstoles? ¿No le lavó los pies a Judas? Aquella vez que Bartimeo empezó a dar gritos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos le dicen: cállate, cállate, malvada chusma, yo no sé quién nos dejó meter. Y Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabes qué quiere decir Bartimeo en el original? Quiere decir hijo de perdición, hijo de maldición, hijo del impuro, aparte de ciego. Hace 2000 años ese tipo de personas no tenían valor alguno. Valía más un animal que una persona lisiada o ciega. Y sin embargo el Dios de gloria se voltea y le dice: ¿en qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer por ti? Filipenses, una iglesia de las más hermosas del Nuevo Testamento, pero una iglesia que estaba dividida porque no había la suficiente humildad en las personas. Aquí, mi hermano, mi hermana, no tenemos problemas de doctrina, porque aquí yo te desmenuzo la palabra así como está. Porque de mí pueden decir muchas cosas,
pero no que sea un manipulador o un ladrón. No, mi hermano, ni Dios lo quiera. Y yo le he dicho: Señor, si algún día ves que me voy a desviar, mátame, quítame la vida, porque ya para ladrones hay una bola, ya para manipuladores donde quiera hay, donde quiera te los encuentras. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Es necesario que tú pienses qué camino estás caminando, porque esa iglesia de Filipenses, a pesar de ser tan hermosa, estaba bajo ataque, ya no de Satanás, sino de ellos mismos. Les faltaba humildad y por eso andaban de pleito, por eso andaban del moño. Y aquí hermosamente les empieza a decir el apóstol Pablo, y les empieza a explicar por qué es una obligación de los hijos de Dios ser humildes. Tú tienes que verte al espejo, porque si no hay humildad en tu corazón, ni siquiera has comenzado el camino. No lo comienzas todavía. No lo has comenzado. Y nos explica por qué. Mira: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, esa palabra forma, morfé en el griego, quiere decir de la misma naturaleza, de la misma esencia de Dios. Es decir, aquí lo que dice el Espíritu Santo, vete al 6, es que Cristo, siendo de la misma naturaleza, de la misma esencia de Dios, Jesucristo es Dios, sí. Mira Tito 2:13, no te muevas de ahí, no te muevas de ahí. Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Romanos 9:5, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, y todas las cosas por su poder están de pie. ¿Jesucristo es Dios? Sí, sí. Pues aún siendo de la misma esencia, de la misma naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Sabes qué dice la NTV? En cambio, renunció a sus privilegios. ¿Cuáles? Muchos. Renunció a la gloria celestial. Vino a este mundo cuando Israel era esclavo. Dice la palabra que siendo rico se hizo pobre. Nació en un, pues dicen que en un pesebre, era un comedero de animales. Y era una cueva, mi hermano. Lo enterraron en una tumba prestada. Dice la palabra que no tenía ni dónde descansar su cabeza. Por eso dice aquí en Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sabes una cosa? Para que te des una idea, cuando antes de que Jesús naciera, María tuvo que recorrer más o menos 100 kilómetros en mula, de aquí a Toluca. Y si tú dices: ay, pues no está tan lejos, pues 45 minutos. Pues sí, por la pista y en carro, pues sí. Pero en mula y por el cerro son más o menos unos 2 o 3 días, en la condición que iba ella. La madre del Dios que murió por ti y por mí en la cruz caminó 2 o 3 días por el cerro. Cuando Jesús nació, no fue vestido
con ropa de seda. Sus piecitos nunca tocaron el mármol de los castillos. No tocaron trompetas. Pero nosotros queremos seguir siendo Limantur Rivadeneira. No, mi hermano. No. No es así. Si no hay humildad en ti y en mí, ni siquiera hemos empezado el camino. Ni siquiera. Por eso es necesario que a los filipenses el apóstol Pablo les diga: haya pues en vosotros. Y no nada más es para filipenses, también es para todos nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Sabes una cosa? Ponte a pensar un poco. ¿Cuántas veces te han humillado a ti? Lo cual es muy feo, ¿verdad? Delante de la gente, ¿cuántas veces has sido humillado? Pero ¿cuántas veces te has humillado a ti mismo? Yo creo que nunca. Sí te han humillado, pero tú a ti mismo, pues no. Pues Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso es que es una obligación del Hijo de Dios empezar por la humildad. Si no hemos empezado por ahí, ni siquiera hemos empezado a caminar el camino. ¿Sabes por qué continuamente se les está pidiendo la lectura? La lectura. Pásate en la lectura. Porque cada que abrimos la Biblia, vemos quién es Dios. Vemos lo que hizo por nosotros. Vemos que siendo dueño de todo, no tenía nada. Y sabiendo quién es Dios, en ese momento sabemos quiénes somos nosotros. ¿Quién es? Nada. Estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. Y Él, porque Él quiso, dio vida al Espíritu nuestro, y por eso es que tenemos vida eterna. Mis hermanos, por eso es necesario. Regresa por favor a Filipenses 4, versículo 2 y 3, por favor. Efesios 4, 2 y 3. Si los pones en pantalla. Mi hermano, mi hermana, yo te invito esta mañana, esta tarde, que tú puedas ver. Son importantes muchas cosas que están alrededor de nuestra vida cristiana, sí, como la lectura, congregarse, convivir, claro. Pero el Espíritu Santo no se equivoca, mi hermano. Cuando su recomendación, dice: les imploro, les ruego, les suplico que se comporten de manera digna como hijos de Dios. Lo primero, con toda humildad y mansedumbre. ¿Sabes una cosa? Que en estos versículos podríamos pasarnos unos 2 meses o más. Yo te invito, mi hermano, mi hermana, para que ahorita que estamos leyendo Efesios, aparte de tu lectura, pues puedas darle una checadita a Efesios. ¿A fin de qué? A fin de que te pueda quedar más claro cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones.
¿A fin de qué? A fin de que podamos agradar al Dios de la gloria. Avanzamos muy poco, pero necesario, mis hermanos. Ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. Tenemos algunos avisos. Vamos a orar por la ofrenda y vamos a orar para ser despedidos. Dios les bendiga. Gracias, Señor, por el día que hoy nos has dado. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Te pido que puedas hacer que la podamos poner por obra y que puedas bendecir las ofrendas y multiplicarlas, porque son para ti. En el nombre de Jesús, amén.